Bueno, vamos a comenzar este tiempo orando. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque, así como cantábamos en la canción, Señor, queremos que sea nuestra vida, que nuestra vida sea en Cristo, que nuestra vida sea Cristo. Que realmente lo veamos como Señor y Salvador, que lo veamos como aquel Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, a hacer tu voluntad mientras nos tengas en esta tierra, a dirigirnos, Señor, conforme a tu palabra. Y por eso estamos aquí, Señor, para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra, para que nos hables y nos guíes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu cada día más. Disponemos de este tiempo, Padre, para gloria y honra tuya, y dejamos en tus manos a todos y cada uno de los presentes y a nosotros mismos, Padre Santo, para que con esta palabra que sea instruida por tu Santo Espíritu a nuestro corazón, Señor, y aprendamos a cómo debemos comportarnos, Padre, mientras nos tienes en este lugar, mientras nos tienes en esta tierra, mientras nos tienes en este mundo, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo. Por favor, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 4. Ya casi terminamos con esta carta. Nos faltan algunos versículos, pero empezamos el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Amén. Bueno, entonces en lo que hemos venido estudiando y en lo que estudiamos la última vez de 2 de Timoteo, en los versículos anteriores, donde veíamos el versículo 16 del capítulo 3 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Entonces veíamos eso, esa palabra, y que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿cierto? ¿Y qué nos enseñaba? ¿O qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña quién es Dios, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros en Dios y cuál es el propósito del Señor en nosotros? Que debemos comportarnos conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Que debemos seguir cada día la voluntad de Dios, es decir, seguir la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios está escrita en este libro. Está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para nuestro beneficio y para nuestra instrucción. Y decía que la palabra nos enseña a vivir de esa manera, pero también nos redarguye. ¿Nos redarguye qué? Del pecado. Es decir, evidencia el pecado que aún hay en nuestras vidas, que aún mora en nosotros. No para seguir en el pecado, sino todo lo contrario. Por eso también dice que nos corrige, porque debemos corregir nuestro camino. Porque primero que todo debemos reconocer el pecado que hay en nosotros, pero también debemos que abandonar ese pecado, porque no podemos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Cristo. Porque dice que cuando conocemos a Cristo, Él viene a habitar en nuestro corazón y que nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Tenemos ese nuevo nacimiento, es decir, las cosas viejas pasaron, dice la palabra, es decir, las costumbres que teníamos
mundanas y paganas y de este mundo se tienen que quitar de nosotros, y he aquí las nuevas buenas costumbres, que es hacer esas buenas obras que dice la palabra. También dice que nos inspira en justicia, a que vivamos de una vida santa, recta y agradable a Dios. Porque la vida como vive el mundo, para el mundo puede ser muy agradable, esa vida de desorden, de alcohol, de borracheras, de malas palabras, de comportamiento incorrecto, aunque ellos lo vean correcto, para ellos es agradable, pero para Dios no. Porque Dios quiere que seamos una iglesia santa, ¿cierto? Dice que sed santos como Él es santo. Entonces es ahí que debemos comportarnos de una manera adecuada. Y todo el propósito de la palabra de Dios está ahí en el versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa perfección y enteramente preparado para toda buena obra es que vivamos como el Señor quiere que vivamos. De esa manera nos perfeccionamos. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, el Señor, dice la palabra de Dios, que por su sangre derramada, por su obra en la cruz, ahora somos justificados, ¿cierto? Que ahora somos llamados justos, aunque a la luz de la realidad aún tenemos injusticia en nuestra vida a veces. Aún a veces hay pecado en nosotros, hay cosas que aún debemos corregir, pero de eso se trata, de que corrijamos nuestro caminar, de que corrijamos nuestra manera de vivir, que vivamos como Dios quiere y caminemos como Dios quiere, no como quiere el mundo o a los designios de este mundo, porque eso es corrupción, sino que como Dios quiere. A veces ni siquiera como nosotros querramos vivir, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, para que desde nuestros pensamientos sean transformados hasta nuestra manera de actuar, sea transformada, nuestra manera de reaccionar. Todo debe ser transformado en nuestras vidas, porque si no fuera de esa manera, ya estaríamos justificados, como la autojustificación, pero no podemos llegar a eso, porque si no fuera necesario el abandonar el pecado, el creer en Cristo, pues Cristo no habría venido a este mundo a pagar por nuestros pecados, a darnos vida eterna. No habría sido necesario, porque cada quien se podría justificar. Pero he ahí la gracia y la misericordia de Dios que tuvo para con nosotros, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para entrar en el reino de los cielos, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Amén. 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 Siempre me asusta que me quede solo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Ahora nosotros tenemos una misión, porque toda la palabra es para nosotros, ¿cierto? Útil para nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces aquí empieza el apóstol Pablo, está dando no un simple consejo, no es un simple consejo, sino está haciendo un encargo muy importante, bajo el peso de la presencia de Dios, porque dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, tenemos una misión, y no una misión encomendada por el apóstol Pablo, sino una misión encomendada por el mismo Señor y Padre Celestial, por el mismo Señor Jesucristo. Veamos en San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. San Mateo 28, 28, versículo 19 y 20. Amén. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es la gran comisión, es decir, la gran misión que tenemos todos en común. Y esta misión no son solo para los líderes en la congregación, no, son para cada uno de nosotros. Amén. Oh, por Dios. Son para cada uno de nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sí, tenemos que apersonarnos de esta palabra, porque todos y cada uno de nosotros se supone que somos creyentes. Amén. Amén, gloria a Dios. Como tres, ¿no? Por Dios. La palabra de Dios es para nosotros, para los creyentes. Amén. 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 Entonces, cada vez que hablamos del Señor, debemos recordar que le daremos cuentas a Cristo, porque dice, ahí en el versículo el apóstol Pablo decía que te encarezco delante de Dios, y es esa gran comisión que nos dio, y cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, que es donde nos presentaremos los creyentes, ahí el Señor nos tomará cuentas de lo que hicimos y no hicimos en esta tierra, y entonces ahí daremos cuenta a Cristo de lo que hicimos con su palabra, es decir, si la predicamos, si la anunciamos, si expusimos en la oportunidad que tuvimos de hablarle a alguien de Cristo, invitarle a la iglesia, si lo hicimos, si hemos dado buen testimonio, ¿sí? Porque ahí, con eso se inicia, con el testimonio, porque uno no puede hablar bonito de Cristo, uno no puede hablar espectacular o hablar elocuentemente de Dios, pero ¿qué hacen las demás personas? Primero ven el ejemplo que estamos dando, primero ven no lo que estamos diciendo, sino lo que estamos haciendo, y entonces de ahí cuando a veces la embarramos, porque si vivimos como el mundo, nos comportamos como el mundo, hablamos como el mundo, pues terminamos siendo del mundo y no damos un ejemplo de que es ser creyente. Y a veces uno dice, ay no, lo invito a la iglesia, esto y aquello, pero ellos ven, no era usted el que estaba bailando aquel día allí en la discoteca, no era usted el que estaba tomando en la tienda de la esquina, no era usted el que estaba diciendo groserías allí a media cuadra, no era usted, no es el más grosero del barrio, no es usted el que estaba bailando y no sé, y haciendo, no es usted la que se viste de esta manera, exhibiéndose y estas cosas, porque eso es lo que ven las personas que nos rodean. Ellos no ven si venimos a la iglesia, no ven cómo nos vestimos el domingo para venir a la iglesia, ellos no ven si hablamos bien en la iglesia, no, porque ellos no vienen acá. Aquí podemos colocar carita de ángel, ¿cierto? Y la aureola se dibuja encima de nuestras cabezas. Pero las personas que nos rodean, incluso Dios nos ve todo el tiempo. Primeramente, por eso es que debemos vivir para la gloria de Dios. Pero cuando hablamos de Cristo afuera, la gente ve lo que puede ver de nosotros, ¿sí? Y puede que estemos dando ese mal testimonio, porque estemos actuando de esa manera incorrecta que no le agrada a Dios. Ahora, con esto no les quiero decir que no hablen de Dios, no, con mal veras, pero lo que tienen que hacer primero es dar buen testimonio. Ver qué es lo que están haciendo, que realmente sea agradable delante de Dios, no agradable delante del pastor, no agradable delante de los demás hermanos de la iglesia, sino agradable delante de Dios, porque Dios todo lo ve, todo el tiempo lo ve, todo el tiempo ve lo que hacemos. Además, porque realmente no es tiempo de aparentar, ni siquiera del tiempo de llevar mensajes bonitos, porque mucha gente dice, no, pero es que siempre predican de lo mismo, del pecado, del arrepentimiento, de una cosa y otra, porque es necesario y por lo que es lo que dice la palabra. Aquí no estamos para llenarnos de mensajes emotivos, de emociones, o de que saca el tigre que hay en ti, o de que el éxito que vamos a tener en esta tierra, no. Que nuestra vida en esta tierra es pasajera y eso debemos tenerlo claro, porque aquí vivimos
80, 90, 100 años, 120 años. Creo que 125 años es la persona que ha tenido más de edad recientemente que he escuchado, pero el resto es una eternidad. ¿Y la eternidad cuánto dura? Hasta el fin. Por la eternidad no tiene fin. La eternidad no tiene fin. Entonces, solo hay dos destinos. Cuando partimos de este mundo, bien sea porque el Señor nos llame a su presencia, o cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. ¿Cuántos conté? Amén. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Por Dios. Vamos. Entonces, si nos llama a su presencia primero el Señor, dice que solo hay dos destinos, ¿no? O sea, si nos llama a su presencia, pues nos vamos al reino de los cielos. Pero aquellos que no están en Cristo tendrán otro destino, que es el infierno, ¿verdad? Y esos dos lugares son eternos. Es decir, van a estar una eternidad en el infierno pagando por sus pecados, o una eternidad en el reino de los cielos, disfrutando de la presencia de Dios. Es ahí donde debemos pensar y analizar qué queremos del futuro, porque a veces nos preocupamos en esta tierra por trabajar y pensamos en el futuro y trabajamos hasta legalmente, oficialmente, como hasta los 62 años los hombres y las mujeres hasta los 57 años, pero no vemos y nos preocupamos por ese poquito de futuro que hay que disfrutar después de esa edad, que a la luz de la actualidad no es mucho. A veces hay personas que no llegan ni a pensionarse y nos preocupamos por eso, pero no vemos que en lugar de preocuparnos por eso deberíamos preocuparnos, como dice la palabra, por el reino de Dios y su justicia. Amén. Por donde vamos a pasar una eternidad, que no van a ser 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ni 100 años, ni 200, ni los años de Matusalén, 900 y pico, no. Va a ser una eternidad, miles y miles de años, y millones de años, o sea, hasta el infinito y más allá. Entonces debemos preocuparnos por esa vida eterna, y es ahí que tenemos esa gran comisión. Entonces ya no es tiempo de hablar cosas de este mundo, ni la prosperidad que el Señor puede o no puede darnos en este mundo, si Él quiere o no nos da prosperidad. No debemos enfocarnos en eso, sino que en el genuino camino que es el Señor Jesucristo, la verdad y la vida, en hablar la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Y esa misión la tenemos todos, y esa misión es para cada uno de los creyentes. Amén. Cada uno de nosotros. Entonces debemos seguir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, como les decía hace un momento, el testimonio es fundamental, porque a veces podemos hablar mucho y podemos decir muchas cosas, pero dicen que el testimonio, el ejemplo, vale más que 1000 palabras, porque podemos hablar 1000 palabras, pero en un solo momento podemos destruir todo lo que hemos dicho con un mal comportamiento, con un mal ejemplo, con una mala palabra. Y es ahí donde debemos corregir nuestro camino. Entonces, el Señor decía por medio del apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 1, que nos encargaba delante de Dios y del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Ahora, nosotros los creyentes seremos juzgados, ¿sí o no? Sí, dice la palabra. ¿En el tribunal qué? En el tribunal de Cristo seremos juzgados. Y los otros serán juzgados en otro momento, en el tribunal de Cristo, nuevamente, no para condenación, sino para galardones. El tribunal de Cristo no es para que el Señor nos juzgue por nuestros pecados y nos pueda condenar al infierno, no, porque el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros, sino que nos van a dar galardones, coronas de vida, todas esas cosas que tiene el Señor de antemano preparadas para nosotros, y eso es lo que debe llenar nuestro corazón. Pero dice que nos juzgará delante de Dios, pero dice que te encarezco delante de Dios, o sea, que era, como les decía hace un momento, que no era un consejo, sino era un encargo de qué. Y dice el versículo 2 de
de 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Eso, pastor, eso es también a la gente de afuera, o sea, esa todo el mundo. Claro, porque es que de eso se trata. No sacamos nada con predicarnos a nosotros mismos y dar ejemplo dentro de nosotros mismos. Como les decía al momento, realmente a los que va esto de predicar esa palabra es a los de afuera. En el sentido de que, como decían por ahí, o sea, los que se reproducen, los pastores se reproducen en más pastores, por eso están aquí formándose, pero las ovejas son las que se reproducen en más ovejas. Es decir, que la responsabilidad está en ustedes en traer más personas. Y entonces, como les decía, ¿qué tan tiene el buen testimonio gran poder? Porque si voy y le digo al vecino, venga, lo invito a la iglesia, que yo soy cristiano, que llevo 10 años de cristiano, usted no se imagina todo. Ah, pero no es usted el que estaba tomando qué día o el que estaba colocando a todo volumen esa música que pone todo el mundo y no sé qué. Es ahí donde está el ejemplo. Pero bueno, entonces es a predicar esa palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 20, por favor. El libro de los Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, 27. Amén. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? El consejo de Dios. ¿Y qué es predicar la palabra de Dios? Proclamar todo el consejo de Dios. Y no solo lo que le agrada a la gente escuchar, ¿no? Sino debe ser la palabra de Dios. Nuestro foco principal cada día no es que hablemos bonito, no es que hablemos del éxito y el bienestar que podemos tener en esta tierra, sino que hablemos de la palabra de Dios. Y no solamente que la hablemos, que la vivamos. No ser tan solamente oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra de Dios, que es lo que quiere el Señor, cada día que nos esforcemos. Entonces, Pablo decía ahí de insistir a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando sea oportuno y es más, cuando no parezca oportuno, porque es que la palabra de Dios está ahí para todo momento. Y hay momentos en que la persona puede estar sufriendo y uno ve a la persona y debe hablarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios anima, reconforta. Y hay momentos en que la persona está alegre y hay que hablarle la palabra de Dios para que se entristezca, ¿no? Para que más se anime y vea que el dador de las bendiciones, el dador de la vida, el dador de todo lo bueno es el Señor. Amén. Y cuando parezca oportuno, cuando no parezca oportuno, cuando la gente quiera escuchar e incluso cuando la gente no quiere escuchar. Que muchas veces uno intenta como que hablarle a las personas y como que se hacen los locos y como que se van. Es cuando más hay que insistirles. Y a veces, si nos damos cuenta, si alguien no nos hubiera insistido a nosotros, no estaríamos en los caminos de Dios. Y es ahí cuando debemos nosotros ver el valor que tiene la palabra y lo que hizo Dios por medio de alguien que nos habló o por medio de alguna manera que nos llamó la atención para venir a sus caminos y hacer lo mismo con más personas e insistirles. Si mi esposa no hubiera insistido, si ella no hubiera orado cuando yo iba a la iglesia solamente a dejarla y después salía corriendo para donde mis papás o me inventaba alguna vuelta que hacer y ella ponía las manos en mi espalda cada vez que yo la llevaba en la moto y oraba por mí. Si no hubiera sido por esas oraciones, si no hubiera sido por ese esfuerzo que ella hizo de hablarme de las cosas de Dios, así yo no quisiera escuchar, porque muchas veces, y hay que reconocerlo, yo no quería escuchar. Yo
ya empezó. Eso es lo que uno dice, ¿sí? Eso es lo que dice la persona sin realmente escuchar o tener a Cristo en el corazón. Y es ahí cuando ella seguía insistiendo. Y no estaba ahí de que no, sino que oraba. Y eso es lo que debemos hacer por nuestros familiares, por nuestros allegados, por nuestros conocidos, por los desconocidos, por los amigos, por los enemigos, aún más, de orar por ellos. Y de todas maneras mostrarle a Cristo con nuestras vidas. Y hablarles de Cristo, porque también están las acciones, pero también está el hablar, el hablarles de Cristo. Esa es una acción muy importante para los demás. Y de esa manera, tarde o temprano, si es el propósito de Dios, llegarán a los caminos del Señor. Entonces, así como insistía y a uno le parecía que el cirililla, en el buen sentido, ¿no? Pero, claro, y vea el propósito tan grande que tenía el Señor. Y así mismo es para todos. Porque no solamente nos llamó, o me llamó a mí a predicar la palabra del Señor, llamó a todos y cada uno de ustedes a predicar la palabra del Señor. Amén. Debemos cumplir esa misión. Entonces esa es la orden de Dios y nos encargó a todos los creyentes. Amén. 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 Vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. Verso 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Amén. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Todo creyente debe predicar la palabra. Y esa misión es para todos. ¿Quiénes son todos? Pues todos. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Y esa es una misión para la iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos los que creemos en el Señor Jesucristo. Los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Entonces vivimos en este mundo que están distraídos por las cosas de este mundo, ¿cierto? Por las cosas terrenales y saturados de mensajes de pecado, que uno prende el televisor y si no están dando películas o novelas o cosas incorrectas, están dando propagandas que lo llevan al consumismo, que lo llevan a cosas que no convienen, que hoy en día las propagandas más vistas son las que más contenido sexual tengan y todas esas cosas, y eso es lo que distrae a las cosas de este mundo. Pero por eso es que el Señor dice que en todo tiempo debemos prepararnos y debemos estar listos y preparados para predicar el Evangelio. Entonces no debemos esperar ese momento perfecto para hablar del Señor, sino todo el tiempo, todo el momento es perfecto. Primero para alinearnos con el Señor, ¿sí? O para hablar de Dios, porque el momento es ahora. El momento de alinearnos con el Señor es ahora. El momento de hablar del Señor es ahora. Es cuando tenemos la oportunidad, es cuando estamos con vida. Porque ya después de muertos, ya no podremos hablar, sino bien sea con el Señor, o bien sea con Satanás en el reino en el infierno. Por eso es que debemos estar listos y preparados y a todo tiempo hablar y lógicamente guardar todas las enseñanzas en nuestro corazón primeramente. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la herramienta más eficaz que tenemos, la palabra de Dios. Como les decía, no son los mensajes motivacionales,
no de las cosas de este mundo, sino lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Y dice en el versículo 2, dice que predique la palabra, hablar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice redarguye, es decir, confrontar con amor y claridad el error y el pecado que hay. Lógicamente, primero dice la palabra de Dios que debemos primero mirar la espina que tenemos, o la viga más bien que tenemos en nuestro propio ojo, antes de ver la espina que tienen los demás, o la pestaña que tiene dentro del ojo. Venga, se la saco, pero no puede ver por la viga que tiene en su propio ojo. Pero igual debemos hacerlo de esa manera, o sea, redarguir del pecado, ¿sí? Usando la palabra, lógicamente, como espejo. No nuestras propias vidas, porque a veces pareciéramos ser peores. Veamos ahí en Hebreos capítulo 4, unas hojitas adelante, encuentran el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, por favor. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, vuelvo y le repito, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque es ahí donde inicia el pecado, en el corazón, en los pensamientos. Y es ahí donde inicia también todo lo bueno, porque en el corazón debemos guardar la palabra, guardar el Señor. Entonces, como les decía, la herramienta más eficaz es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace todas esas cosas, es viva y eficaz, dice ahí. Entonces debemos usar la palabra de Dios para redarguir, para instruir. Dice, reprende, corrígela con firmeza cuando alguien persiste en el error. Y Tito 1:13, por favor. Unas hojitas atrás estaba Tito, un par de hojitas por ahí. Tito 1:13. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y a veces la palabra que va sutilmente teniendo efecto, pero a veces hay personas que se pueden enojar, no, pero es que otra vez de pecado, no, pero que otra vez la manera de vestir, no, pero que otra vez de la música, no, pero que otra vez de eso y aquello. Pero es por algo que el Señor nos está hablando, porque aún hay cosas en nuestras vidas que debemos cambiar. Entonces, la palabra de Dios nos reprende, nos corrige, ¿cierto? Primeramente a nosotros, pero también la podemos usar para corregir a alguien en amor, para decirle, no, oiga, no, usted lo que está haciendo realmente está mal, porque vea que dice la palabra de Dios que la mujer se atavíe de manera decorosa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí donde tiene efecto la palabra de Dios en las personas. Ahora dice, exhorta, que es animar y motivar a vivir de manera obediente hacia Dios. No obediencia al mundo, no obediencia a las personas de esta tierra, sino principalmente a Dios. Hebreos capítulo 10, por favor. Nuevamente unas hojas hacia adelante está Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25.
10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cuánto más que vemos eso? Entonces, eso debemos hacer, animar y motivar en obediencia a las demás personas. Y todo esto debe hacerse con amor, con paciencia, guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a exhortar, a animar, a reprender, a redarguir a alguien si nosotros vivimos peor? Por eso dice la palabra de Dios que primero mirémonos a nosotros mismos. Si consideramos que, o sea, cada uno también a veces tiene mayor alto concepto de sí mismo, ¿no? Pero dice la palabra que no debemos tenerlo, o sea, tenemos que reconocer nuestro pecado y el pecado que mora en nosotros y las luchas que tenemos para corregir nuestro camino. Pero ya estando en Cristo, estando firmes en el camino, luchando ya contra nuestros pecados, tenemos la autoridad de hablarle a la persona creyente, lógicamente, para animarla y exhortarla de que corrija su camino. Asimismo también lo debemos hacer con aquellas personas que vemos en el mundo y que tenemos la autoridad, digamos, de decirles, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿sí? De instruirles en amor cuál es el camino del Señor. Porque dice ahí, leíamos ahí más cuando vemos que aquel día se acerca, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, vino el Señor. Los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desaparecieron del planeta Tierra y estarán en el reino de los cielos. Y los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero serán dejados atrás, se quedarán en esta tierra. Y cuánto no debe dolernos eso de que veamos a personas, familiares, amigos, conocidos, que se quedaron. Lógicamente, en el primer instante, tal vez lo veamos, y ya cuando estemos viendo hacia el reino de los cielos, digamos que ya lastimosamente o mejor, ya no nos acordaremos de estas cosas, nuestra mentalidad va a cambiar, pero de todas maneras debe entristecernos ahorita que estamos a tiempo, ¿cierto? No cuando ya no tengamos la oportunidad de hablarles. Por eso es que debemos ahorita preocuparnos por las personas que nos rodean, ahorita pensar en ellas y predicarles el Evangelio, porque aún estamos a tiempo. Cuando más que vemos que aquel día se acerque, como les decía, para después puede ser demasiado tarde, para mañana puede ser demasiado tarde. El Señor puede venir en un instante, en cualquier momento, y también tendremos cuentas acerca de eso. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, versos 3 y 4, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Amén. Amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí viene: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán analfabetos. Entonces Pablo ya advierte algo, que iba a llegar el tiempo, y estaba hablando él hace alrededor de 2000 años, 1900, digamos, en 40 años o algo así, que estaba hablando el apóstol Pablo de esas cosas, y el tiempo llegó incluso desde esa época, porque era de instrucciones para Timoteo, que le iban a suceder a Timoteo, pero instrucciones que aún hoy en día, después de tanto tiempo, tienen efecto y sirven para nosotros, y es la realidad lo que vemos. Entonces la gente rechaza la sana doctrina en vez de buscar la verdad,
Están buscando mensajes motivacionales, mensajes que les agraden a ellos, donde no les hablan del pecado, donde no les hablan de que debemos cambiar nuestra manera de vivir, y se amontonan en esos lugares a buscar el espectáculo, a buscar las cosas agradables, y no ven la verdad, que sin Cristo no hay salvación. No ven la verdad, que sin arrepentimiento no hay salvación, que debemos tener arrepentimiento en nuestro corazón y que debemos abandonar ese pecado que mora en nosotros. Entonces, dice que maestros, y hay maestros que enseñan todas esas cosas y buscan no el beneficio de las personas, sino el beneficio propio, atraerlos con las cosas bonitas y hablarles del éxito y la prosperidad, y que si usted ofrenda 5,000 le van a llegar 10,000, y que si ofrenda 50,000, 100,000, y así sucesivamente. La gente les cree y les bota la plata allá en el altar, y eso pasa, y son engañados, y dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos, donde les hablan del éxito en esta tierra, y realmente nuestro motivo no debe ser el éxito en esta tierra, porque les decía, esta tierra es pasajera, y esta tierra al final va a ser consumida por el fuego, y el Señor hará una nueva tierra y un nuevo cielo donde habitaremos siempre con el Señor, donde dice la palabra que no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que estaremos con el Señor, donde ya no va a haber necesidad de sol, porque Él mismo será la lumbrera. Algo hermoso, algo que debemos atesorar en nuestro corazón y vivir para poder verlo, vivir como el Señor quiere que vivamos, para llegar a ese día y ver eso tan maravilloso que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Y los maestros fraudulentos quieren beneficiarse con aquellos creyentes o asistentes, y no les predican de la verdad, sino les predican esas cosas incorrectas. Nos enseña a corregir el camino, de abandonar el pecado, de reconocer el pecado, que eso es algo fundamental en nuestras vidas, que debemos reconocer aún el pecado que mora en nosotros, que es eso que aún nos lleva al pecado, porque muchas veces no somos sinceros ni con nosotros mismos, nos hacemos los de los oídos sordos, parecen como Shakira, loca, ciega, sordomuda, porque no reconoce el pecado, porque se quiere hacer el bobo y no, esto no está en pecado. Uno dice, no, esto no. Pero donde hay duda, no hay duda, ahí hay pecado. Entonces es donde debemos reconocer el pecado. Es que estas series incorrectas, o esta manera de vestir, o esta manera de actuar, o esta música que escucho, tantas cosas que son pecados y que el mundo no les llama pecado, pero que a la luz de la palabra es pecado. Entonces debemos reconocer ese pecado y abandonar ese pecado, luchar para dejar ese pecado fuera de nuestras vidas. Eso es muy importante. Como les decía hace un momento, porque aún estamos a tiempo, pero llegará el momento en que puede ser demasiado tarde, en que ya después de corregir, de que no hemos corregido nuestro camino, que realmente no estamos en Cristo, que realmente decimos ser cristianos, pero de dientes para afuera, pero interiormente el Señor no está en nuestro corazón por nuestra vana manera de vivir, y cuando nos demos cuenta, un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se fue y quedamos atrás. Y ahí es cuando vamos a reconocer la verdad de la palabra de Dios y el valor que tiene la palabra de Dios. Entonces es donde estamos a tiempo de esforzarnos, estamos a tiempo de dejar las cosas que tal vez nos gustan a nosotros, porque a la carne le gustan las cosas de este mundo, a la carne le gustan los placeres de esta vida, pero por eso es que nuestro principal enemigo no es el diablo. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne, y eso es lo que debemos cambiar y desechar de nuestras vidas. Luchar contra eso. O sea, no es
O sea, el Señor tiene promesas y bendiciones para nosotros en esta tierra y nos da bendiciones, nos da comodidad, pero no debemos dejar que esas bendiciones, esa comodidad nos aparten de los caminos del Señor, nos desvíen del propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Y eso es lo que aquí queremos que aprendamos. Y tal vez les parezca a veces aburrido y tedioso, que otra vez hablando del pecado, que otra vez hablando de la música y que otra vez hablando del vestido y que no sé qué, pero es porque es necesario y es porque los amamos en el amor de Cristo y es porque queremos que corrijamos unánimes el camino para llegar al reino de los cielos. Amén. Y como decía ahí en los versículos que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas, a cuentos, a cosas, al entretenimiento. Entonces, muchos cambian la verdad por el entretenimiento, el púlpito se convierte en un escenario de motivación, no hablan de la cruz, no hablan del arrepentimiento, no hablan del pecado y van a terminar en el infierno a causa de esas cosas. Entonces, el remedio no es rendirnos, el remedio tampoco es reinventarnos, porque ya todo está inventado en la palabra de Dios de cómo debemos vivir. El remedio es corregir nuestro camino, reconocer el pecado, abandonar el pecado y predicar del Evangelio, para que no seamos solo nosotros los salvos, sino que sean nuestros familiares, nuestros allegados, nuestros conocidos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos en sangre, nuestros amigos, que todos lleguen al arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a poderles hablar si no hemos corregido nosotros nuestros caminos y ellos ven aún el pecado que mora en nosotros? ¿Amén? Por eso debemos corregirnos. Vamos a Tito, ahí una hojita más adelante, Tito 3, verso 4. Amén. Dice, pero Tito 3, verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y el amor para con los hombres, perdón, no leí desde el 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecedores de unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces a veces nos queremos enseñorear nosotros de que ya no somos así, pero debemos pensar en el prójimo, que tal vez, y reconocer que nosotros también vivíamos de esa manera, rebeldes, extraviados, insensatos, esclavos de este mundo. Pero ahora se manifestó la salvación del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Ahora nosotros que estamos en este lugar, hemos escuchado la palabra del Señor, reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y dice que nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios. Por gracia hemos sido salvados, dice la palabra de Dios. Y eso debemos nosotros también reconocerlo y reconocer para que nos motive a guiar a los demás en el camino del Señor Jesucristo. Y esto es tan importante como hace 20 siglos lo estaba diciendo el apóstol Pablo, y hoy en día 20 siglos después sigue siendo relevante, ¿sí? Y a pesar de que gente que rechace la sana doctrina y se quiera ir a otro lugar buscando esa llenura o buscando no sé qué cosas, pero la verdad es que lo que debemos buscar es la palabra de Dios. Lo que debemos buscar es lo que dice el Señor cada día en su palabra. Amén. La hora es ahora y el encargo es claro: predicar la palabra,
comenzando por dar buen testimonio, y dice que a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en Marcos 16, por favor, San Marcos 16, verso 15. Amén. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, aquí viene también la comisión del Señor Jesús. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando y estaba comisionando a sus apóstoles y estaba diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que debemos hacer, ir por todo el mundo y predicar la palabra del Señor. No nos está llamando a que agrademos el mundo, ni que le agrademos al mundo, sino hacerle fieles al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Señor y Padre Celestial, predicando el Evangelio, que esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Y decía, redarguye, insiste, corrige, anima hasta la venida del Señor Jesucristo. Hasta que Él venga por su iglesia tenemos esa misión y debemos hacerlo. Porque nuestro destino es el cielo, amén. Como dice a veces el pastor Samuel, el cielo nos espera, hermanos. El cielo es nuestro destino y debemos luchar para llegar a ese destino. Recuerden que nuestra principal lucha contra nosotros mismos, pero que nuestro destino es seguro en Cristo Jesús, amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Padre, por instruirnos, Señor. Gracias, Padre, por corregirnos, por redarguirnos, por exhortarnos con tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por animarnos a cambiar nuestra vana manera de vivir y a corregir, Señor. Aún estamos a tiempo, Padre Santo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ponerlo en práctica, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Padre Santo, que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que tenga efecto realmente en nuestro corazón, que estemos dispuestos a poner nuestra vida delante de ti, una vida correcta, a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de decir, de vestir, que corrijamos nuestro camino cada día, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, y esta palabra para que tenga efecto en nosotros y que seamos primeramente cambiados y de esa manera podamos llevar a cabo la gran comisión, Señor, de predicar tu palabra, de predicar tu evangelio, de hablar en tiempo y fuera de tiempo, Señor, del Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, para que muchas más personas de nuestros familiares, allegados, conocidos, la gente que nos rodea, también tenga la oportunidad de creer en ese Rey, de creer en ese Cristo, de creer en ese amoroso y bondadoso ser que dio su vida por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Padre Santo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ponemos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros conocidos. Padre Santo, para ser hallados dignos de estar en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre amado, que dejamos en tus manos todo este tiempo, Señor, que nos mantienes aún en esta tierra y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a nuestro Señor y Padre Celestial. Gloria a Dios.